Tras 53 años, Cuba y Estados Unidos anunciaron este miércoles el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La estrategia incluiría una apertura bancaria y social entre las naciones. Queremos profundizar en el tema y para eso el contacto es con el analista político Patricio Zamorano. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo calificas tú esta jornada que se ha vivido y que marca sin duda un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y la isla? No hay ninguna duda que esta ha sido una jornada totalmente histórica. Partimos en la mañana con un anuncio sorpresivo alrededor de las 6 de la mañana, hora de Washington, D.C. La cadena ABC News informa que se ha efectuado un intercambio de prisioneros, que Alan Gross, un ex contratista de los Estados Unidos acusado de espionaje en Cuba, preso en Cuba con una condena de 15 años, iba camino a la costa este, aquí a los Estados Unidos, liberado e intercambiado por los 3 agentes cubanos que estaban presos en cárceles de los Estados Unidos, los llamados 5 de Cuba. Partimos con esa situación y al mediodía tanto el presidente Obama como el presidente de Cuba, Raúl Castro, en una coordinada representación mediática al mismo tiempo, dan sus discursos al mundo y el presidente Obama anuncia una apertura bastante importante de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No solamente el tema de restablecer o de iniciar las conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, sino que incluso debilitando, neutralizando bastantes partes, casi todas las áreas que toca el embargo obsoleto, digamos que no ha tenido ningún tipo de resultado entre Estados Unidos contra Cuba. Lo decía el presidente. Ha sido sin duda una historia. Lo decía el presidente de Estados Unidos también, no podemos hacer lo mismo por otras 5 décadas. La pregunta es la siguiente: ¿qué lleva, cierto, a Estados Unidos y al presidente Barack Obama, y en este caso también a Raúl Castro, a tomar una decisión y dar este paso significativo? Yo diría que es una mezcla entre el pragmatismo histórico y la realidad incuestionable. En el caso de los Estados Unidos se había negado a reconocer la normalidad que existía entre Cuba y el resto del planeta. Se han dado pasos importantes en las relaciones con Europa, con Canadá, con México y especialmente con América Latina. Hay que recordar que Cuba fue la presidenta como país de la CELAC, cuyo puesto fue entregado a su vez por el presidente Piñera. Entonces había todo un pragmatismo que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir respecto de la normalidad de Cuba con el resto del planeta. Asimismo, ahí hay un tema importante, interesante para los auditores del Cono Sur, es el hecho de que en Estados Unidos el presidente Obama acaba de perder el Congreso, todo el control a manos del Partido Republicano. Tiene una oposición que no tiene ni la más mínima intención de mantener un diálogo fluido con él políticamente por los próximos 2 años de su gobierno. Entonces, el presidente Obama está sin duda jugando a la ofensiva a la defensiva, a su vez al Partido Republicano, un poco para neutralizar este triunfo avasallador, completo, que ha tenido el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sirve para muchas funciones en cuanto a eso. En cuanto a Cuba, sin duda que la abre al mundo dentro de reformas económicas que han sido bastante importantes en los últimos 2 años, que Cuba necesita dinamizar su economía y eso es lo que está haciendo con las reformas que están siendo implementadas en este momento allá. Te quisiera preguntar por lo que tú indicabas, los republicanos, bueno, el control que tienen ahora, ¿cierto?, en el Congreso. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto y cómo van a recibir los republicanos la posibilidad de levantar el embargo a Cuba? Antes, Patricio, antes te voy a interrumpir, tú sabes, nosotros llevamos la noticia en vivo. Bien, pues Patricio Zamorano, restablecemos el diálogo contigo, agradecemos la gentileza de habernos esperado. Es importante que podamos llevar en vivo las declaraciones y ahí también el canciller Muñoz decía lo siguiente: el inicio del fin de la Guerra Fría en el hemisferio americano. Comparte esa palabra y ya te engancho con la pregunta anterior, te la había dejado planteada respecto a cómo reciben, ¿cierto?, los republicanos precisamente la decisión o al menos la intención del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con la isla. No hay ninguna duda, y yo diría que el presidente Obama está haciendo historia también. Hay que recordar que quien abrió
las relaciones con la China comunista fue un presidente republicano, el presidente Nixon. El que hizo todo el punto de encuentro que terminó con la caída del muro de Berlín, con la ex Unión Soviética, el enemigo acérrimo, por así decirlo, de los Estados Unidos, fue otro republicano, Ronald Reagan. En este caso es un demócrata el que se atreve ya con 2 años totalmente bloqueado desde el punto de vista legislativo a dar un paso importantísimo para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. En ese sentido, tú consultabas por los republicanos, efectivamente ya están surgiendo las voces con bastante pasión, de mucha oposición. Hemos escuchado esta mañana a Marco Rubio, por ejemplo, que es un congresista bastante connotado, muy conservador del Partido Republicano, que ha criticado fuertemente esta decisión del presidente Obama, casi llamándolo ignorante en cuanto a la política exterior. Se le ha criticado muy internamente a Obama todo el sector militarista, todo el sector más conservador de la sociedad política de los Estados Unidos, sus aproximaciones más diplomáticas, por ejemplo, con Irán y en este caso ahora con Cuba. Entonces, sin duda que va a tener 2 años bastante movidos, insisto, en una situación en que ya estaba bloqueado legislativamente y no iba a poder pasar ningún tipo de legislación con el apoyo de su propio Partido Demócrata, ¿no? Ya sabemos que el presidente Barack Obama va de salida, sin embargo la pregunta tiene relación con cuántos dividendos políticos le puede entregar el paso que ha dado precisamente hoy junto a Cuba. Yo te diría que él está bastante preocupado de su legado. Es un presidente que tiene una aprobación bastante baja, le ha ido muy mal, especialmente en este último año. No fue capaz de apoyar a su propio partido. Él prácticamente no participó en la campaña legislativa que hizo perder a su Partido Demócrata todo el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que controlaba el Senado antes. Entonces, el presidente Obama, yo diría que está enfrentado con sus propios fantasmas, con muchas de las promesas de campaña que había hecho, tanto en la primera como en la reelección, que incluía el tema de la apertura con Cuba, mucho más. Incluía, acuérdate, que cuando él inicia su primer gobierno, él promete que en 1 año va a cerrar la cárcel de Guantánamo, una cárcel donde está probado que se tortura, ¿no? Él no ha cumplido con esa promesa. Y en el caso de Cuba había adelantado, efectivamente hay que reconocer que había hecho mucha apertura, había permitido, por ejemplo, que los cubanos estadounidenses viajaran directamente a la isla, abrió las remesas a Cuba, pero con los anuncios de hoy, en rigor, de manera ejecutiva, por decreto, está echando abajo muchas de las restricciones comerciales, financieras, de visitas de estadounidenses a la isla. Ha anunciado que, por ejemplo, gente va a sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, que era una ridiculez histórica que no tenía ningún tipo de sentido, sino político o ideológico típico de la Guerra Fría, un poco parafraseando al canciller. Entonces, efectivamente, termina una etapa histórica que ha sido extremadamente larga, ya 50 años de un embargo que ha sido votado en contra por Naciones Unidas cada año desde hace décadas, ¿no? Yo también te quisiera preguntar desde el punto de vista de Cuba. Precisamente Raúl Castro ha señalado que están actualizando el modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. Son sus palabras textuales extraídas del discurso que brindó hace algún momento atrás. ¿Hacia dónde crees tú que transita Cuba con esta decisión también? Bueno, yo he podido ser testigo presencial de todo el avance de la reforma. Como académico he sido invitado en los últimos 2 años, una vez al año, a Cuba, al Instituto Internacional de Periodismo José Martí. He podido ver justo en tiempo real este tipo de reformas, de la forma en que se están aplicando, y se respira en La Habana a un aire totalmente nuevo. Hay muchos más restaurantes privados, hay muchos más negocios privados en general, hay un nivel de turismo mucho más incrementado que en los últimos años, especialmente europeo, canadiense. Hay una actividad económica en las calles. La Habana está siendo restaurada a un ritmo mucho más rápido. Se ha de reconstruir el malecón, se están reconstruyendo las fachadas del malecón. Se ha avanzado bastante en la liberalización de muchas de las restricciones que había para la economía privada en Cuba, y eso uno puede verlo. No hay ninguna duda que el pueblo cubano ha dado la bienvenida a las reformas anunciadas hace ya 3 o 4 años por el propio presidente Raúl Castro, y yo te diría que este tema del embargo y de la suavización un poco de las restricciones que imponía Estados Unidos va
acelerar. ¿En qué medida el gobierno cubano va a poder controlar esta avalancha que se le va a venir encima de influencia de los Estados Unidos? Esa es la pregunta clave, diría yo, cómo mantener ciertas políticas públicas que han sido bastante exitosas en Cuba, especialmente el tema de la salud y la educación, y al mismo tiempo garantizar un socialismo, como él lo llama, próspero, moderno, ¿no? Efectivamente, lo que está diciendo entre líneas es cómo asegurar un nivel de capital privado en manos cubanas sin que un poco sea afectado de manera negativa por la gran influencia que los Estados Unidos puede ejercer sobre la isla, ¿no? Y la última pregunta no guarda relación directamente ni con Cuba ni con Estados Unidos, sino más bien cómo ves tú la figura del Papa Francisco, qué liderazgo adquiere una vez que ha sido nombrado por el presidente de Estados Unidos y por Raúl Castro como una figura clave en la negociación que se dio para permitir lo que vivimos esta jornada. Esa fue una sorpresa increíble al final del discurso del presidente Obama y, como lo mencionó el presidente Raúl Castro también. Ahí hay un tema importantísimo. Hay que recordar que la Iglesia Católica mantiene muy buenas relaciones, muy constructivas en el último tiempo, especialmente hace ya un par de décadas se ha ido incrementando una muy buena relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Cuba, y yo diría que fue una sorpresa ver a ambos presidentes expresar esto. Se ha dicho que el Papa Francisco habría enviado una carta a ambos presidentes, había invitado a un diálogo permanente. No me cabe duda que el hecho que es un Papa latinoamericano ha influido en esto, en un embargo que realmente era un tema humanitario y un tema, digamos, que va contra el derecho internacional. Para aclarar un poco, el embargo como ley se mantiene. Este es un tema importante, puesto que desde el punto de vista legislativo el embargo se mantiene exactamente como siempre, pero como el embargo da la ley, especialmente Helms-Burton, da la posibilidad que sea el Ejecutivo el que administre ese tipo de reglamentación. Es por eso es que el presidente Obama tiene este espacio por decreto, digamos, para suavizarlo al mínimo posible, pero el embargo continúa. El segundo paso, yo diría que va a poner término el embargo contra Cuba y este tipo de restricciones, va a hacer eliminar definitivamente de los Estados Unidos el embargo desde el punto de vista legislativo y no solamente político, ¿no? Patricio Zamorano, muchas gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Un abrazo a la distancia. Ha sido un placer.